Muy buenas noches, es un gran gusto saludarles en este nuevo diálogo por la esperanza. Seguimos trabajando en esta cuarta temporada que se denomina Camino en Camino para el Sínodo 2021-2023 a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y el Encuentro Eclesial de México. Este se llevará a cabo en abril del próximo año 2022. La semana pasada abordamos el documento, el mensaje de los obispos de México para el próximo ciclo escolar que se publicó el pasado 27 de julio. Usted lo puede consultar en la página www.sem.org.mx. Allí está a su disposición. Es un documento propositivo, analítico, sereno, pero sobre todo objetivo. El grande desafío que tenemos frente al próximo ciclo escolar, que tendrá ya presencialidad y que, por supuesto, nos llama a la corresponsabilidad. El día de hoy tenemos dos grandes invitados, dos diputados que tienen amplia experiencia en el servicio público y también, por supuesto, en la función del poder legislativo. Sin duda alguna será una transmisión interesante. Estoy transmitiendo desde la Universidad Motolinía del Pedregal. Ellos me han hospedado esta tarde. Saludo a su rectora, la hermana Margarita Pérez Nerey, con gratitud. Ustedes recordarán, pero la semana pasada tuvimos a la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, comentando este mismo mensaje de los obispos de México. Me voy a permitir presentar a la maestra Ana Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal actualmente por el Estado de México, y al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Agradecemos mucho su presencia, ánimo y generosidad. Voy a leer en primer lugar algunos datos curriculares de la maestra Ana Lilia Herrera. Ella es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En su trayectoria como representante popular, ha ganado las elecciones para desempeñarse como diputada local en los años 2006 al 2009. Ha sido presidenta municipal del Ayuntamiento de Metepec por el Estado de México, en el Estado de México, y ha sido senadora de la República por la misma entidad de 2012 a 2018. Actualmente es diputada federal, como ya lo he dicho, por el principio de representación proporcional. En el ámbito de la administración pública, se ha desempeñado en el gobierno del Estado de México como secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, así como coordinadora general de Comunicación Social. Ha sido la primera mujer electa como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México.
Se ha comprometido en acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y a partir del 2019 en el activismo por los derechos femeninos, presidiendo el capítulo Estado de México del colectivo 50+1. Es articulista de los diarios El Universal y El Sol de Toluca, además de publicar una videocolumna quincenal en El Heraldo de México y mantener un espacio de opinión semanal en Ultra Toluca 100.1.3 FM. Maestra Ana Lilia, es un gusto que nos acompañe en estos diálogos. Muy buenas noches, bienvenida. Padre, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un privilegio coincidir con Juan Carlos Romero Hicks y con todos ustedes interesados en la educación. Muchas gracias, maestra Ana Lilia. Voy a presentar también algunos datos curriculares del maestro Juan Carlos Romero Hicks. Nos ha hecho el favor de participar ya en algunas de los diálogos por la esperanza. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden su currículum, su experiencia, su capacidad profesional. Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, cuenta con 2 maestrías, una en Psicología y otra en Administración de Negocios por la Universidad del Sur de Oregón. Ha sido rector de la Universidad de Guanajuato de 1991 a 1999, gobernador de Guanajuato en el periodo 2000-2006, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de 2006 a 2011. El 1 de julio de 2012 fue electo senador por el estado de Guanajuato, en donde presidió la Comisión de Educación. Fue coordinador de la bancada legislativa del Partido Acción Nacional durante la legislatura que termina el próximo 1 de septiembre. En el proceso electoral del pasado 6 de junio fue reelecto diputado federal del estado de Guanajuato, también por principio de mayoría relativa. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, es un gusto contar con su presencia de nueva cuenta, una vez más en estos diálogos por la esperanza. Bienvenido. Padre Eduardo, un privilegio esta invitación y compartirlo con una gran señora a quien mucho admiro, respeto y quiero, que es Ana Lilia Herrera Ansarlo, un modelo de ética en la política. Muchas gracias. Igualmente. Pues el tema educativo en este momento es un tema álgido, es un tema que está en la opinión pública. El Papa Francisco nos ha llamado a un pacto educativo global el pasado 15 de octubre y me parece que este es más oportuno que nunca. La sociedad en su conjunto tiene que poner al centro a la educación. Es necesario responder ante tantos niños, adolescentes y jóvenes, más de 25 millones solamente en la educación básica. Tenemos hoy una grande responsabilidad para que nadie se quede afuera del sistema educativo nacional, pero sobre todo tenemos que manejar riesgos que a partir de hoy los tenemos que incorporar a nuestra vida. No nos salvamos de ellos. Tenemos que ver principalmente por los niños, garantizar espacios seguros, promover espacios seguros. Es mucho mejor que el niño esté en una comunidad cuidada que aislado, fuera de la atención de la sociedad que se manifiesta en las comunidades educativas. Si le parece bien, diputada Ana Lilia, empezamos con usted. Y la primera cuestión es quisiéramos conocer sus ecos sobre este mensaje del episcopado, un mensaje que tiene 7 puntos, que ha querido ser propositivo, pero sobre todo que quiere contemplar la realidad y responder a ella. Le escuchamos con atención. Con gusto, padre. Primero, lo tengo que decir, como mexicana, me emociona que podamos cerrar filas todos. La educación no es un tema ni de ideologías políticas, ni de condiciones religiosas. Es un problema que tenemos enfrente que hay que solucionar y que hoy ha caído también en medio no solo de la pandemia de salud,
sino en una pandemia de malas decisiones políticas, de falta de previsión, de falta de interés por concretar este derecho fundamental. Yo celebro este mensaje de los obispos, primero porque lo tienen muy claro, se requiere un pacto educativo local, ¿no? El Papa llama a uno global, pero si queremos resultados, tenemos que empezar en lo local. Tenemos que hacerlo de abajo hacia arriba. Ha habido muchas experiencias en este tiempo de pandemia exitosas que no han surgido de la autoridad educativa, que han surgido a partir de la creatividad, de la iniciativa de maestras, de maestros, de padres de familia. La escuela no solamente es una herramienta muy valiosa para desarrollar el capital humano, también hay que decir que la escuela es una necesidad apremiante, la asistencia a la escuela para muchos padres y madres de familia que salen a trabajar y que no tienen con quién dejar a sus hijos en un lugar seguro. Y además, pues no tienen en su casa el contexto y el desarrollo integral que se tiene en la escuela. Me gusta mucho esta visión de integral de largo plazo que tiene el mensaje de los obispos, porque habla de la responsabilidad del Estado mexicano, particularmente del gobierno federal, que efectivamente ha centralizado presupuestos y decisiones que hoy no están llegando los recursos a los estados. Y bueno, pues del quehacer legislativo, que entiendo hablaremos de eso un poco más adelante, que ahí nos va a tocar entrar a los diputados, pero también habla de las acciones que podamos hacer como sociedad. No nos limitemos a estar pensando que alguien va a solucionar algo que quizá no encuentre solución, y a juzgar por el decálogo que presentó la SEP, que es un catálogo de buenas intenciones, que además, por cierto, es más una exigencia hacia las familias que asumir la responsabilidad que le corresponde al Estado. Bueno, pues vamos viendo qué podemos hacer. Yo sí creo que debemos hacer una resistencia pacífica y muy activa en torno a la educación. Que hablen de la tecnología también me parece fundamental. Hoy es necesario pensar en el largo plazo, resolver sí la emergencia. Yo creo que la educación, la escuela en casa, la televisión, resolvió la urgencia, pero no resolvió el fondo del problema. Y creo que sí tenemos que buscar manera de que en las comunidades más alejadas haya conectividad, en las comunidades más marginadas haya esta posibilidad, a veces por lo menos de tener un mensaje de texto por teléfono, de WhatsApp, para estar en comunicación con los maestros, para estar en comunicación también como padres de familia, creo que será muy importante. Y bueno, yo dejaría hasta aquí este primer comentario con mi reconocimiento a nuestros obispos y a la Iglesia Católica por este paso adelante de decir cómo nos sumamos, cómo ayudamos. Lo que no podemos es ser omisos. Muchas gracias, diputada Ana Lilia, maestra. Es muy importante entender la problemática en todo su conjunto, con todas sus vertientes, pero sobre todo en esta mirada hacia adelante. Por supuesto que las malas decisiones nos afectan en este presente, pero sobre todo nos van bloqueando el futuro. Y bueno, si somos muy honestos, tendremos que decir que hoy tenemos una dificultad porque no hemos tomado las medidas adecuadas. Tuvimos un stand-by, podríamos decirlo, muy largo de 1 año y medio, y hasta ahora estamos echando a andar de nueva cuenta las comunidades educativas y abriendo escuelas, organizando padres de familia. Por supuesto que estos esfuerzos locales son necesarios. La comunidad educativa, la escuela, es una organización humana fundamental. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, lo escuchamos en su primera eco sobre este mensaje de los obispos de México. Adelante. Coincidiendo con Ana Lilia Herrera, celebro este documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano del martes 27 de julio. Hay un sentido de anticipación, con prudencia y al mismo tiempo con una situación prospectiva de cómo deben hacer las cosas. Se reconoce que el país tiene varias crisis simultáneas. Primero, la de salud pública. Segundo, la de gobernanza, Estado de Derecho e inseguridad. Tercero, la económica, que no hemos sabido atender. Y finalmente, la crisis
educativa. Con gran precisión, los obispos nos hacen 7 recomendaciones y cada una es muy importante. Primero, lo que no existe, un programa estratégico general para el regreso a clase, y de eso estaremos platicando el día de hoy. Segundo, la necesidad de que toda la fuerza del Estado, sociedad y gobierno, se sumen para poder tener esta recuperación tan necesaria. Tercero, que esto no se puede hacer sin la participación social. Hoy Naciones Unidas reconoce que la educación es durante y para toda la vida. Y a nosotros no nos gusta comentar de la palabra escuela, sino de una comunidad educativa en valores. Porque la escuela nos da la noción de un cuerpo, la parte física, y ese cuerpo necesita también alma. Siguiente, la cuarta, es este principio reconocido a nivel internacional y que México ha asumido del interés superior de la niñez. Quinto, que hay que poner recursos necesarios, tanto locales como nacionales, para este propósito. Y como ya ha subrayado nuestra amiga Ana Lilia, todo el conjunto sexto de recursos pedagógicos, tecnológicos e instrumentales para que sea posible. Y finalmente, el que haya, así como el Santo Padre nos convoca de manera sorpresiva en septiembre de 2019, antes de la pandemia, a un pacto educativo global, ahora lo que se requiere son programas educativos locales. ¿Y quiénes son los actores de la educación? Los maestros, los padres de familia, los directivos, y el eje, el principio y el fin de la actividad al centro siempre será el educando. Y aquí necesitamos todos sumando a favor de la educación, sin sesgos de partido, sin sesgos de ideología, reconociendo que la educación es un tema que ocupa y preocupa a todas las familias mexicanas. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Definitivamente todo el Estado, todo el aparato del Estado, los 3 poderes de la Unión, los distintos niveles de gobierno, la federación, los estados, los municipios, en este momento me parece que están interpelados para poder responder a este desafío educativo tan grande del regreso presencial. Un regreso que se ha dicho es voluntario, sin embargo, no podemos renunciar como gobierno a estos deberes. Es decir, si el ciudadano lo quiere tomar, está bien, pero el gobierno tiene que generar, para ello está, para eso es autoridad. Tiene que velar condiciones de bien común, tiene que establecer las estrategias, la gestión, los principios, la normativa. Y creo yo que el Poder Legislativo próximamente, por ejemplo, con la aprobación del presupuesto y otros momentos cotidianos del Poder Legislativo, puede influir muchísimo en algunas decisiones. Por eso los hemos invitado a dialogar esta noche. Y diputada Ana Lilia, desde el Poder Legislativo, ¿qué se puede hacer? Pero sobre todo, ¿qué se puede promover y gestionar desde aquí? Me compartieron su agenda del día de hoy, y usted ha estado de reunión en reunión con distintos gobiernos del Estado de México promoviendo distintas iniciativas. Hoy los legisladores también se convierten en unos promotores entusiastas de ciertos proyectos sociales. La escuchamos con atención. Gracias. Bueno, ¿qué nos toca? Creo que la primera gran batalla que vamos a tener en la Cámara de Diputados va a ser la aprobación del paquete económico, los impuestos y cómo los gasta el gobierno federal. Que, por cierto, debo decir que tanto Juan Carlos como yo seremos de estos diputados reelectos por primera vez en la historia del país. Y quiero recordar, Juan Carlos, que si no me falla la memoria, en abril pasado, del bloque opositor que conformamos PRI, PAN, PRD, y en ese momento también estaba MC, hicimos una serie de propuestas en materia de salud, un decálogo en materia de salud, un decálogo en materia económica, donde pues ya advertíamos de la gravedad del tema y donde hay muchas decisiones que lamentablemente no se tomaron por parte del gobierno federal. Por ejemplo, recuerdo la aplicación de pruebas masivas, que es algo que no está al alcance de todo el mundo. Una prueba está muy lejos por su costo del alcance de la mayoría de los mexicanos,
Y bueno, pues a veces irse a formar a un centro de salud público, las filas son tales y todo el mundo supone que pues quien va porque tiene algún síntoma, pues también es un riesgo de contagio, ¿no? Entonces creo que desde ahí tendríamos que empezar. Bueno, en la aprobación del presupuesto, ¿qué me parece fundamental para el regreso a clases? Desaparecieron prácticamente todos los recursos en este sexenio para invertir en infraestructura educativa. No es que tuviéramos las escuelas hechas, pero pues tenemos un porcentaje muy alto de escuelas que no tienen agua, que no tienen lavabos, que no tienen baños adecuados, y me parece que un simple gel no resuelve el problema. Necesitamos que haya recursos, por ejemplo, para poder medir la oxigenación en los espacios cerrados, aun cuando el sistema sea híbrido y se guarden sanas distancias y haya cierta ventilación. La verdad es que tenemos que reconocer que no todas las escuelas tienen las condiciones adecuadas. En medio de la pandemia, que ha sido ya muy larga, muchas escuelas han sido vandalizadas. En muchas otras escuelas el pasto está crecido, las goteras ya existen y no hay recursos para estos. Lo que el gobierno federal creó fue este programa denominado La Escuela es Nuestra, que dejó de ser inversión en infraestructura para convertirse en un subsidio. Yo por lo menos, Juan Carlos nos platicará, pero yo en esta campaña pregunté en los 6 municipios que conforman mi distrito, nadie ha recibido los famosos 500,000 pesos que se iban a entregar a padres de familia para hacer la rehabilitación que se considerará en cada centro educativo. Entonces, la gran pregunta es dónde están esos recursos y la gran pregunta que tendremos que hacernos es cómo y de dónde vamos a tener un recurso especial, porque de buenas intenciones, de decálogos que dejan caer todo el peso de la responsabilidad en las familias, no vamos a salir adelante. 2, la vacunación. Los maestros fueron vacunados con esta vacuna CanSino y los creadores de esta vacuna ya advirtieron que si no hay una segunda dosis 6 meses después, el riesgo es que se debilite la inmunidad o prácticamente se puede perder. Me parece que ahí hay un foco rojo de atención. Hay que revisar si los maestros están adecuadamente protegidos. Y en el caso de la niñez, con esta gran polémica que ha desatado el gobierno federal diciendo pues que los niños no necesitan vacunas. Bueno, los niños sí necesitan vacunas a partir de las edades que hoy se ha establecido por los especialistas y lo que urge es acelerar la vacunación en México. Vamos muy lentos y vamos mal, porque es increíble que a estas alturas de la pandemia pues tengamos hasta vacunas que no aparecen, que están perdidas, que están guardadas y que nadie sabe dónde quedaron. Entonces, me parece que ahí en la aprobación del paquete económico tenemos una gran responsabilidad y yo añadiría otra para finalizar. Necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación, que es parte también la vigilancia de la auditoría de nuestras facultades como diputados, audite este programa de La Escuela es Nuestra, porque no sabemos dónde están quedando esos recursos y hoy más que nunca urge invertir de manera seria y focalizada en las escuelas para garantizar ya no las mejores aulas, ya no las mejores condiciones, sino para garantizar condiciones mínimas para la salud y la vida. Muchas gracias, diputada Ana Lilia. Muy interesante entender que desde la gestión pública los distintos poderes pueden coadyuvar. Es interesante, por ejemplo, ver distintos amparos que se han interpuesto ante el Poder Judicial y su respuesta frente a este tema tan importante. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, lo escuchamos. ¿Qué puede hacer el Congreso de la Unión? Considero que son 4 opciones. Una es el presupuesto, nos referiremos a continuación. 2 es el rediseño respetuoso con sugerencias de política pública, aunque no corresponden al ámbito del Congreso, sí a los ejecutivos estatales y al Ejecutivo Federal. 3, el rediseño institucional de algunas de las organizaciones. Y 4, eventualmente algunas modificaciones legales, aunque las legales principales ya se hicieron. Se cambió la Constitución, se cambiaron las leyes secundarias, no necesariamente están bien diseñadas. Por ejemplo,
En el tema del presupuesto, y coincido con Ana Lilia, esa será una de las grandes batallas. En temas como los siguientes: infraestructura, la formación de maestros. La formación de maestros año con año de manera consistente e indebida tiene ahora menos recursos necesarios. Las escuelas normales están prácticamente abandonadas. Y para los que nos están escuchando, daré algunos datos de contexto. Por ejemplo, en el caso de las partes públicas, tenemos alrededor de 198,000 escuelas en nivel básico, en preescolar, primaria y secundaria. Y a veces pensamos en que las escuelas tienen grupos de primero a sexto. Pues no, el 54% de las escuelas del país son escuelas multigrado, en donde hay escuelas de dos maestros o de 3 maestros, pero muchas de ellas no tienen el elemental apoyo para infraestructura. Y tenemos solamente 91,000 escuelas con una organización completa de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en todo esto el déficit acumulado es muy grande. Pensemos en un municipio como Oaxaca, 570 municipios, en donde muchas de las escuelas no tienen agua, electricidad, conectividad, lavabos para lo indispensable. Entonces estamos frente a una situación muy compleja de salud y educación. Y sí, hay déficits muy grandes que tenemos que atender y que son muy preocupantes. Y en esto parte de la labor de la Cámara de Diputados es de control parlamentario, es para poder verificar. Probablemente algo de lo que no hemos todavía sabido diagnosticar es el daño de la salud emocional, de las escuelas cerradas prácticamente en 1 año y 5 meses, donde tenemos, uno, problemas de deserción, y la propia Secretaría reconoce que hay más de 5 millones de alumnos que no se inscribieron para el siguiente ciclo. Segundo, violencia familiar, en donde hay violencia psicológica, sexual, física, abandono o negligencia de personas y la parte económica. Tercero, un asunto muy delicado en México, que son los embarazos de niñas, niños y adolescentes, donde tenemos la circunstancia más grave de toda América Latina. Siguiente, la violencia, ha habido homicidios también muy graves. Tan solo de 2018 a 2021 tuvimos 4,401 homicidios de niñas, niños y adolescentes. La otra parte tiene que ver con suicidios, y esto tiene que ver con aspectos de depresión, en donde las conductas son sumamente preocupantes y no están profesionalmente ni familiar ni estarmente atendidas. Y entonces tenemos ahí una situación en donde, más que adjudicar culpas, tenemos que desarrollar los protocolos necesarios. Ya tuvimos omisiones. En un principio se negó que la pandemia era importante, no se han hecho las pruebas, no se usa el cubrebocas como parte de la conducta cotidiana, no se fomenta el aislamiento de manera debida, y ha habido en general una mala atención de la pandemia. Y entonces estamos entre la ineptitud y aspectos muy graves que tienen que ser corregidos. Y en esto hay que tomar en cuenta que estamos hablando de comunidades de aprendizaje. La primera comunidad es la familia, la segunda es la escuela, la comunidad educativa y todo el entorno que está rodeando. Por eso el papel de control parlamentario de la Cámara de Diputados, no para llamar a la división, sino al contrario, para la unidad, la altura de miras, la incorporación de las mejores prácticas en la atención de la pandemia en el mundo, deben ser incorporadas. Y es el tiempo del Congreso para poder tener esa altura de miras y que se sepa que nosotros estamos a favor de la salud y a favor de la educación. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Definitivamente son datos muy importantes. Yo verdaderamente me imagino estas escuelas multigrado, es decir, un profesor que ya tenía que llevar una realidad compleja con niños de cuarto, quinto, sexto de primaria al mismo tiempo, varios temas, varias tareas, varios grados, etcétera,
Y ahora pensar también en mantener las distancias, pero sobre todo ver la salud emocional de esos niños distintos en edades y demás. Un 54% de escuelas multigrado, un servidor viene de Michoacán, allá la grande mayoría son este tipo de escuelas multigrado, por lo tanto puedo imaginar perfectamente bien que todavía la complejidad tendrá pues un elemento más a la cuestión a resolver. Cuando yo veo a un diputado en campaña, lo veo en medio de la sociedad. Ustedes han sido reelectos, cuestión que verifica, secunda, aplaude su trabajo ya hecho y por supuesto todo este servicio. Hoy en día los congresistas se convierten con sus casas de campaña y demás en gestores, en promotores, en generadores de encuentros, de contactos, de vínculos, de conocimiento, etcétera. Por lo tanto, hay que ver su tarea legislativa propiamente, pero yo les preguntaría, ¿qué sugieren a la comunidad educativa, a los maestros, a los padres de familia, frente a este regreso presencial? ¿Por dónde empezar? A mí me preocupa sobre todo los criterios que tenemos que utilizar. Si nos vamos por el miedo, por el susto, por el no se va a poder, por el todos se van a contagiar, no vamos a poder hacer mucho. Me parece que tenemos que cambiar en muchas cuestiones nuestros criterios. Bien lo dice el Papa, pensemos en el todo, no en la parte, en la unidad, no en conflicto, en la realidad, no solamente en nuestras ideas, pensemos en el tiempo y vayamos respondiendo progresivamente en él y no nos quedemos esclerotizados, estáticos frente a una idea de miedo, de angustia, una nota periodística, etcétera. ¿Cómo ayudarle a la comunidad educativa para que tengamos, antes que nada, el valor, la fuerza de responder a tantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes de nuestro México? Le escuchamos, maestra Ana Lidia. Con gusto. Pues tenemos primero que priorizar. En abril de este año se aprobó en la Cámara de Diputados una serie de reformas a la Ley General de Educación para dejar claro que se necesita un sistema híbrido, ¿no? Para abrir esa puerta y decir, bueno, pues necesitamos condiciones distintas, necesitamos pensar en lo que viene. Pues yo diría, necesitamos empezar por que eso realmente sea realidad, porque si no es letra muerta, ¿no? Otra vez dotar de presupuesto. Y en abrirnos a otras posibilidades, creo que hay que generar una gran alianza con el magisterio. Quienes somos padres de familia, estamos viviendo tiempos muy complejos, sobre todo quienes tenemos hijos en educación escolar. Yo soy madre de adolescentes. Yo puedo decir que mis hijos son unos antes de la pandemia y otros en este momento, y para mal, ¿eh? La falta de convivencia con otros menores, el aislamiento ha sido, me parece, devastador en la parte emocional. Creo que tenemos que atender de forma muy importante la parte emocional y creo que ahí podemos tener muchos canales de ayuda social y aportar, como usted dice, padre, cada quien lo que nos toca. Yo tengo un espacio que lo estuve haciendo de forma semanal y lo voy a retomar ahora en septiembre para acompañar a los maestros y a los alumnos en este proceso de aprendizaje. Desde luego, no yo, invitando a especialistas, invitando a profesionales para capacitar, por ejemplo, a los maestros en el uso de las nuevas tecnologías, porque como bien señalaba Juan Carlos, ha habido un recorte brutal a la capacitación de las maestras y los maestros. En la Constitución, la reforma constitucional de 2019 es casi hasta romántica. Reconoce el papel del magisterio en la función transformadora de la sociedad, más o menos dice así, pero a la hora de los hechos, pues, y les otorga el derecho a la capacitación, pero en los hechos, los recursos de capacitación se han recortado en un 90% y los recursos para escuelas normales en un 50%. Esa es la realidad que estamos viviendo en México antes de la pandemia, ¿eh? Entonces, va a ser mucho más difícil retomar el paso. Creo que es que hacer una gran alianza con el magisterio para garantizar mínimos en nuestras escuelas y a garantizarlos desde ya.
Primero, que estén conectados a Internet. El programa México Conectado, que tenía muchas deficiencias, yo fui secretaria en el sexenio pasado de educación en mi estado, y yo recuerdo haber buscado con mucho agobio al secretario de Educación Federal para decirle que México Conectado funcionaba solamente en el 50% de las escuelas del Estado de México. Pues hoy ni en ese 50%. Entonces necesitamos hablar de conectividad porque hoy los maestros están pagando de su bolsillo para poderse conectar y también para que sus propios hijos se conecten. Necesitamos pensar también en cómo vamos a apoyar con el pago de energía eléctrica a las escuelas. Que muchas escuelas dicen, bueno, pues a lo mejor si los papás nos cooperamos podemos tener ahí un aparatito para que detecte la concentración del oxígeno. Pues sí, pero eso es un cargo a la energía eléctrica. Si vamos a tener un sistema híbrido, tiene que ver con la energía eléctrica. Entonces, bueno, pues a ver, que nos ayude CFE también a ver cómo hacemos para esto, porque muchos de estos temas se solucionaban con las cuotas de los padres de familia. Y hay que decir también que si bien hay padres de familia decididos a decir aporto lo que sea en especie, en lo económico, hay muchos otros que se quedaron sin empleo. No hemos recuperado el ritmo en la economía y ese es un tema también muy delicado. Y ahí está también la propuesta que hicimos y que vamos a seguir insistiendo del ingreso básico vital para todos aquellos que han perdido su fuente de empleo en medio de esta pandemia, que me parece que es una urgencia para el país. Y luego ver también cómo vamos a respaldar a los municipios, pensando en este pacto educativo local, porque ahora desde la SEP se dice pues que los municipios se hagan cargo. Pues sí, nada más que los municipios en estos 3 años han tenido un recorte presupuestal que ronda el 30%, por decirlo de manera conservadora. Entonces, bueno, pues tenemos mucho que hacer. Yo insisto, focalizar los recursos. Se han gastado y se desaparecieron muchos fondos, muchos fideicomisos que se fueron directamente a las arcas de Hacienda. Bueno, pues no solamente seguiremos exigiendo que nos digan en qué se han ido, sino que de ahí podamos priorizar esto, que es un impostergable, como usted bien señala, que es la educación, porque este tiempo no lo van a recuperar nuestros niños. En este momento, mientras usted hablaba, me venía a la cabeza aquel organismo que tenía ya muchos años de infraestructura educativa. Alguna vez me asomé y ellos tenían, pues tecnológicamente, ¿verdad? Tenían sistemas de información geográfica en donde se seguía escuela por escuela, en fin, una base de datos que uno se pregunta, ¿y dónde quedó? Es decir, desapareció, por supuesto, es decir, desapareció con la cancelación de la reforma educativa y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y demás, también desapareció esta estructura que hoy podría ser tan oportuna y tan necesaria. Algunos dicen, bueno, ya no veas el pasado, ese ya pasó. Sin embargo, no dejo de alguna u otra manera de señalar este punto. Ya teníamos un organismo autónomo que tenía una capacidad técnica de información, de manejo de información estadística sobre este asunto. Pero bueno, maestro Juan Carlos Romero Hicks, diputado, lo escuchamos. Las clases están previstas para iniciar el lunes 30 de agosto. Antes de eso hay un periodo de preparación, tanto para los maestros como también es muy importante e insustituible la participación de los padres de familia. Estos consejos de participación escolar son muy importantes, porque hay que recordar que los dos grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Y empiezo por los padres de familia, porque nosotros estamos en la filosofía de que para los padres y madres de familia es un derecho y es una obligación, solo que a veces este aspecto no se atiende de manera plena. Entonces, el primer espacio es la preparación hacia el 30 de agosto. Y eso implica varios aspectos. Primero, la preparación en familia, porque hay personas y teniendo empatía tendremos que ubicar padres y madres que tienen o no empleo, el traslado de las personas al centro escolar, si lo harán en un transporte que está con la higiene y la sanidad
necesaria si los padres y las madres han sido vacunados, todo el entorno antes de llegar a la escuela, después en la escuela misma, que lo que se desea es que todos los maestros hayan sido vacunados, las autoridades también y todos los adultos que están en ese entorno, y que también podamos tener donde hay tiendas escolares toda la protección de salud. Y algo que ha llamado la atención y casi las autoridades no han mencionado es el entorno alrededor del centro educativo, que puede haber también tienditas, o por ejemplo hay empresas en Guanajuato en donde han asumido el criterio de ciudadano corporativo para que en un radio determinado de tamaño, las escuelas que están en torno a una empresa pueden ser adoptadas para poder tener mejores condiciones. Por eso la ruta de aquí al 30 de agosto es tan importante, que tiene que tener una preparación muy significativa. Luego viene un aspecto al iniciar la jornada escolar y que tiene que ver del 30 de agosto a las siguientes semanas, donde tiene que haber un diagnóstico de cómo están los aprendizajes pendientes y esa evaluación, cómo se va a ir llevando, y esto se conduce hasta el 31 de marzo. Hay que recordar que el año próximo, el viernes previo a la Semana Santa es el 8 de abril, y el domingo de resolución es el 17 de abril. Antes de cerrar el mes de marzo, tiene que haber una evaluación integral sobre todos los desarrollos de aprendizaje, y esto nos llevará a una evaluación integral. Y como suele ocurrir generalmente en las tragedias, los que pagan más consecuencias son los que están sujetos a desigualdad y pobreza. Y ahí es donde tenemos un déficit educativo mayor. El mensaje del gobierno nacional ha sido que a toda costa hay que regresar a la escuela, y en la intención estamos de acuerdo, pero no todos están en las mismas condiciones. Hay que generar no lo posible, lo necesario para poder atender esto. En buen castellano, el verbo procurar no es hacer lo posible, el verbo procurar es hacer lo necesario. Por eso cuando había procuradurías, eran procuradurías, no intentadurías. No podemos tener la intentaduría de derechos humanos, la intentaduría de justicia. Necesitamos hacer todo esto, y eso implica también una comunicación muy grande entre las autoridades y los maestros con las familias. ¿En dónde? En el apoyo emocional, en el apoyo de los déficits de aprendizaje, en las tutorías necesarias para complementar lo que ha quedado perdido, particularmente en los últimos tiempos, de casi mediados de marzo al último de agosto, donde pasará casi un año y 5 meses. Entonces, es un proceso de gran acercamiento en donde cada quien tiene que hacer lo que le corresponda. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta al estado de cosas, y eso implica familia y comunidad de aprendizaje. Es curioso, maestro Juan Carlos Romero Hicks, tiene usted razón, al entender muy claramente, no nos refiramos ya a la escuela como un edificio, sino entendamos a todos los agentes de la comunidad educativa, los padres de familia, los maestros, los directivos, por supuesto, pues están al centro, un papel muy importante de esta comunidad educativa son los maestros, pero ahora tenemos que voltear a ver en primer lugar como centro y fin claro de nuestra misión y de nuestro quehacer a los educandos, a esos niños que nos hablan, que nos dicen, que presentan ciertas problemáticas y que más allá, no quiero decir quitando, sino más allá de estas cuestiones, tenemos que leer su realidad, tenemos que comprenderlos, ver pues las afectaciones que esta pandemia les ha dejado, los grandes desafíos que tenemos, las grandes lecciones también que nos ha dejado esta pandemia, que sin duda nos llaman a todos a la corresponsabilidad. Me voy a permitir leer, hay muchos comentarios muy interesantes, muchas preguntas, muchos planteamientos. Me voy a permitir leer algunos
Y les pido a ustedes ir preparando sus conclusiones. Ojalá podamos ayudarle a la gente con cuestiones muy prácticas, muy concretas, y sobre todo esta cuestión de revisar nuestros criterios, cómo estamos entendiendo este desafío todos y, por supuesto, qué es lo que debemos de empujar conjuntamente todos como sociedad. Agradezco mucho los saludos de María Rosita González Cortés, de Saim Ávila Miserere, nos saluda, Miserere México, muchas gracias. Flor María Franco también nos saluda en esta noche. Francisco Alberto Girón Zárate también nos saluda y nos felicita. María Rosita González, Carlos Bonilla, Isabel de la Cruz, todos nos felicitan, nos saludan esta noche. Juan Adame nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. María Elena Morelo dice, me encanta, pues sí, manejar la evangelización así de manera tan concreta. Margarita Polanco también nos saluda. Carlos Lemus nos saluda desde Celaya, desde la Universidad Latina de México. Catalina López también nos saluda. Carla Viviana Galván nos dice un saludo desde el Seminario Mayor de Texcoco, la dirección académica. Rosario Díaz Ramos nos saluda. Nos comentan en Enciclopedia que no se puede actualizar tecnológicamente un modelo como ese. Ya se tienen los contenidos. Ahí está. Interesante comentario. También nos dicen, es necesario habilitar aulas virtuales en tiempo real para transmitir las clases a los estudiantes que decidan quedarse en casa y dar capacitación a maestros para manejar mucho mejor estas plataformas. Nos dicen, el reto es impresionante y toda una oportunidad para incidir todos en esta crisis educativa. Nos llaman a la continuidad. Dora Moreno nos manda muchos saludos, oraciones. Nos dicen cómo tomar en consideración ahora pues el traslado de los niños. Los padres de familia trabajamos y tenemos que llevar a los niños en tiempos parciales. ¿Cómo lo iremos a hacer? Nos plantean una cuestión muy práctica, por supuesto, pero muy real. Nos dicen también, siempre muy acertadas sus opiniones, los saludan a ambos y nos felicitan a los tres. Hay que checar, nos dicen, pues sí, los grandes ideales que están en esta nueva Ley General de Educación, como bien dice la diputada Ana Lilia. Hay grandes ideales y la realidad que se nos va atorando. El doctor Javier Hernández nos dice, también habrá una norma oficial mexicana para regular exigencias de pagos, algunos otros discrecionales que suelen exigir a los padres de familia. ¿Cómo se ve esta disposición que tiene que ver con la Secretaría de Economía? Es una disposición importante, sobre todo para la educación particular. Ojalá nos puedan hacer algún comentario nuestros invitados. El maestro José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, que es uno, pues aquí, de nuestros promotores de estos diálogos por esperanza, nos dice muchas gracias a la diputada Ana Lilia Herrera y al diputado Juan Carlos Romero Hicks por compartirnos sus experiencias en este diálogo tan relevante. También nos dicen el tema epidemiológico, el reto epidemiológico es muy complejo y no se ve que esté a corto plazo. Norma de Jesús nos dice interesante, saludos, Dios nos bendiga. También nos dicen transporte público como parte de la comunidad educativa, saludos y educaciones. Eduardo del Valle nos saluda a los tres y nos agradece. Pancho y Clarita Bolívar también nos saludan con mucho afecto. Verónica Flores nos dice saludos desde Ciudad Lerdo, Durango. Tenemos 5 plataformas por las cuales transmitimos. Ahorita he leído solamente los comentarios de 3 plataformas. Mónica Limón nos agradece, nos saluda en las plataformas de la UBAC. Carlos García Álvarez nos dice buenas noches, saludos desde la UNIVA La Piedad. Carolina Ruiz también nos desea buenas noches. Marco Fernández Verástegui
nos manda un saludo y agradece este diálogo por la esperanza. Vamos a leer el último. José Rodolfo Muñoz Reyes dice: desgraciadamente la pandemia que enfrentamos vino a evidenciar la deplorable situación que tiene la educación mexicana. ¿Consideran ustedes que urge una reforma educativa integral que busque el equilibrio entre lo presencial y lo virtual? Ahí también otra pregunta. Maestra Ana Lilia, pasemos a las conclusiones. Ayúdenos a poder vislumbrar, comprender, animarnos para este regreso presencial a la comunidad educativa. Le escuchamos. Pues tratando de ser más concreta, padre, y de levantar ánimo y de decir no nos vamos a rendir Bravo. frente a esto que ocurre, yo diría, lo primero que tendríamos que hacer, se está haciendo en mi estado, por ejemplo, que es un estado tan poblado, el Estado de México, se ha levantado una especie de alerta Amber para ir a buscar a todos aquellos niños que no regresaron a la escuela, que no se han conectado a la escuela, y buscar la manera de que regresen a la escuela, porque sabemos que un niño que abandona la escuela puede ser que nunca regrese. Es muy peligroso para la sociedad y para su vida misma. Decir que este regreso voluntario, pues claro que es voluntario. Es obvio si el Estado mexicano no está brindando las garantías para tener un regreso en las condiciones adecuadas. Y yo creo que el dilema no es si vamos a firmar una carta responsiva o no. Lo único real es que hay un riesgo. Y si el riesgo no lo asume el gobierno federal y lo que nos dice es que su política es sálvese quien pueda, pues creo que tenemos nosotros como familias, como comunidades escolares, definir protocolos rigurosos, familiares, personales y en la comunidad escolar. Necesitamos plantear, pues no solamente seguir insistiendo en la exigencia de que haya vacunas para todos. Si el gobierno no tiene la honestidad para decir que no tiene dinero, no las compró a tiempo, no lo quiere hacer, que lo abra al sector privado para que quien pueda pagar por una vacuna lo haga y esas vacunas, las que estén al alcance del gobierno federal por las razones que sean, pues que las puedan alcanzar quienes menos posibilidades tienen, quienes no podrían pagar por una vacuna. En Oaxaca ya se logró un amparo para que se vacune a un niño. Entonces, pues si tenemos que tomar medidas legales, yo diría hay que explorarlas también, porque el derecho a la salud es eso, es un derecho, no es una concesión que nos hacen. Y finalmente, lo platico un poco como madre de familia, porque a mí me hace todo el sentido, y este es un consejo que no doy yo, que me dio una maestra del oriente del Estado de México. Me decía, a ver, yo les digo a los papitos y a las mamitas, así como ella habla, si sus hijos pueden avanzar, que no se angustien porque no están aprendiendo evidentemente todo lo que necesitan aprender, pero si sus hijos aprenden y practican la lectura, si ustedes pueden analizar que tengan comprensión lectora y pueden fomentarlo, y si ustedes pueden revisar que tengan las operaciones matemáticas básicas, me dijo, con eso nosotros, en cuanto podamos estar en contacto, vamos a hacer maravillas. Me dijo, porque esa es la base de todo. Entonces, bueno, ahí está el consejo, no mío, de una maestra que sí sabe y que creo que pues tenemos que buscar la manera de que ellos sigan desarrollándose y sigan creciendo. Si el Estado no lo asume, asumámoslo nosotros y seamos una resistencia activa. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Lilia. Me gusta mucho esto de la alerta Amber. Me parece fundamental que busquemos a aquellos niños que han salido del sistema educativo nacional y que podamos revisar su situación, pero sobre todo coadyuvar corresponsablemente para poder generar que estos desequilibrios sociales, económicos, no perjudiquen más nuestra educación. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, lo escuchamos con mucha atención. Agradezco las expresiones que hemos recibido. En sentido estricto,
No estamos en la etapa de conclusiones, porque concluir es como un pensamiento que se detiene, y no estamos para detener el pensamiento. Al contrario, lo que necesitamos es creatividad, es innovación, es pensar en lo que nadie ha pensado, en abrir los espacios de diálogo, como dice el Papa Francisco, ir al encuentro. Porque el reto subsiste, como diría el Papa emérito Benito XVI en su documento ya tan invocado y tan admirado de calidad en la verdad. Necesitamos un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Este desarrollo humano, integral, solidario y sustentable tiene que darse en todos los espacios, como son primero la familia y después el caso de la comunidad de aprendizaje. Para los que nos escuchan, voy a hacer un comentario de algo que nos inspira y nos obliga mucho a Lilia y a quien habla, Juan Carlos Romero. Ambos seremos diputados de mayoría. Salimos a la calle, escuchamos a las personas, gastamos el suelo, el sudor y la saliva y vimos el drama familiar de quien no encuentra los mecanismos para llevar a sus hijos al espacio educativo, a quienes no tienen empleo. Entonces no tenemos derecho a fallar. No somos perfectos, pero sí haremos el mejor esfuerzo para poder hacer esto. A mí, por ejemplo, cuando escucho el testimonio de la Lilia de la alerta Amber y que ella encabezó el sistema educativo estatal más grande del país, en el Estado de México, siendo secretaria, me recuerda a mis experiencias como gobernador, en donde llegaba y veía niños en situación de calle y les preguntaba si estaban yendo a la escuela. Y descubrimos casos de personas que no nos miraban a los ojos, no nos sabían explicar si vivían con la madre, con el padre, con los abuelos, con quién estaban. Sí necesitamos, porque cada persona no es una estadística, es alguien que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, y no tenemos derecho a fallar. ¿Cuánto vale la esperanza o la desesperanza de una niña, un niño, un adolescente o una familia que no logra ubicar mejores condiciones? Ese es el dolor evitable y es la parte de lo que a veces el gobierno nacional no ha logrado establecer. Ese dolor evitable que está en doctrina social es fundamental. Por eso necesitamos reinventarnos. Necesitamos, sí, revisar la parte legislativa, la parte de política pública, la presupuestal, la parte de rediseño institucional, para ver cómo es que vamos a atender esto de una manera más profunda y mucho más integral. Cuando tuvimos una sesión breve hoy en la mañana para dialogar entre el padre, Ana Lilia y quien habla, comentábamos que parte de la ruta de futuro es ética y ciudadanía actuando con sentido estratégico. La solución, lo digo con pesar y no por renegar de militancias de partido de la cual yo estoy orgulloso en lo personal. Sin embargo, necesitamos salirnos de la caja negra, necesitamos pensar con altura de miras, reconocer, como se ha dicho el día de hoy, que el interés superior es el interés de la niñez. Y en política podemos escuchar todo, pero hay dos cosas que no podemos transigir: legalidad y principios. Eso no se puede negociar. Y necesitamos exigirle a todas las personas para que podamos hacer no lo posible, sino lo necesario para poder atender todo esto. Nadie está obligado a lo imposible, pero todos sí estamos obligados a lo posible. Y lo posible es un conjunto de circunstancias en donde todos somos mexicanos y tenemos esa necesidad de mirarnos a los ojos y poder construir un mundo diferente. Los que estamos aquí, y ese es el aspecto de la mayoría de fondo, es que nos negamos a que muera la esperanza. muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Así es. El Papa nos los ha dicho de manera muy clara: nadie se salva solo. Vamos todos en la misma barca. Tenemos que hacer que la fraternidad, la corresponsabilidad, el servicio de los unos de los otros, pero sobre todo esta dinámica de esperanza, de ver cómo sí se puede,
A mí me da risa, ¿verdad? Porque algunos traen temas muy negativos. Prohibido, prohibir. No se trata hoy de prohibir este tipo de cosas, sino ¿qué hacemos? ¿Cómo servimos los unos a los otros? Por eso, si es usted padre de familia, yo lo invito. Vaya a su escuela. Empiece a dialogar con sus maestros. Organícense. La corresponsabilidad es básica y es el mejor ejemplo que le podamos dar a los niños para superar el miedo. Por supuesto, todo con la máxima precaución y todo con la máxima solidaridad. La corresponsabilidad de unos con otros. No podemos quedarnos atados en un presente riesgoso. Tenemos que abrirnos al futuro y generar confianza, corresponsabilidad y fraternidad. Me permito, diputada Ana Lilia, diputado Juan Carlos Romero Hicks, hacerles llegar un saludo del señor obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también de los señores rectores de la UBAC, el ingeniero José Antonio Herrera, y también del presbítero licenciado Francisco Ramírez, rector de la UNIVA y presidente de la ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Ha sido un diálogo muy fecundo, muy ilustrativo, pero sobre todo que nos llama a actuar, a responder más allá de las obligaciones de los otros, haciendo hincapié en nuestros propios deberes. Muchas gracias, maestra Ana Lilia. Espero que no sea la última vez. Esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión. Gracias, padre. Gracias, querido Juan Carlos. Gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Es un gusto verle bien y con este entusiasmo para iniciar este nuevo periodo legislativo con la experiencia de ambos. Me parece que la educación tendrá voz y tendrá pues un fuerte posicionamiento. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, Lilia. Saludos. Agradecemos mucho a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, por todos sus esfuerzos, al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa, nuestra gratitud, así como a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga. En la próxima semana tendremos un diálogo por la esperanza muy especial. Estará con nosotros la dirigencia de Coparmex, su presidente, su vicepresidente sobre Estado de Derecho y Democracia, así como el presidente de la Comisión de Educación y su vicepresidente de Educación Superior. Tendremos el eco de los empresarios sobre este mensaje de los obispos de México del 27 de julio pasado. Muy buenas noches, ayúdenos a difundir. Que descanse. Gracias.